Y de manera similar, hoy quiero que tomemos este tema para que podamos profundizar. Y los quiero advertir de esto. Hoy vamos a profundizar en algunas verdades que son esenciales para que podamos entender el reino de Dios y nuestra misión cultural. Así que por favor estén listos, dispónganse para que podamos tratar este tema que se llama, ayúdenme, ¿cómo se llama el tema de hoy? Co-regentes. ¿Cómo? Co-regentes. ¿Qué es un regente? Un regente es uno que se designa para reinar en nombre de alguien más. Usualmente los regentes se usan, habían casos donde el monarca, el rey, era quizás muy pequeño y todavía no estaba en la edad para poder reinar. Entonces se nombraba un regente en su lugar que pudiera reinar hasta la mayoría de edad o hasta ese momento donde el rey podía tomar. Germán, que me alegra verte, te bendigo. Y luego otro caso para los regentes es cuando un rey estaba ausente. Muchas veces el rey era el que dirigía esos ejércitos en alguna conquista, en alguna batalla. Eso significaba meses, sino años de viaje. Y había un regente que tomaba su lugar para poder reinar en la ausencia del rey. Ahora, nosotros somos llamados a ser regentes, pero es una regencia un poco diferente. Porque nuestro Dios no es incapaz, nuestro rey no es un rey incapaz de gobernar ahora mismo, y por eso nos está poniendo. Tampoco es un rey que está ausente. De hecho, todo lo contrario. El rey se nos ha metido a nosotros adentro. Somos su habitación. Entonces somos regentes un poco diferentes porque Él nos invita en su generosidad. Si hay algo de lo que aprendimos el año pasado es que nuestro Dios es generoso. Entonces en su generosidad Él nos invita a reinar juntamente con Él, a ser regentes. Y como nos invita a todos nosotros a eso, entonces somos co-regentes. Doctora Lavinia, estamos invitados a reinar juntamente con Cristo. Amén, gracias. Gracias por ayudarme a predicar. Eso me facilita poder hacerlo. Hemos sido creados y llamados a reinar. Este llamado no es solo un privilegio, sino una responsabilidad que nos invita a vivir como hijos, como hijas del Rey, reflejando ¿qué? Su carácter y su propósito en todo lo que hacemos. Y diga esto conmigo: Dios nos creó para gobernar, para influir y para transformar. Muy bien. Hoy más que nunca necesitamos entender lo que significa reinar en el reino de Dios. Ser mayordomos responsables, regentes responsables de lo que Dios nos ha confiado. Redimir la cultura, introduciendo los valores del reino en todas las áreas de la sociedad. Así lo dice el separador de este año. Defender a los vulnerables, alzar la voz por los que no tienen voz, luchar por la justicia y mostrar compasión. Discipular a las naciones, anunciándoles el año agradable del Señor. Todas estas son enseñanzas bíblicas y son enseñanzas importantísimas. Pero el primer punto, lo primero que quiero que veamos es nuestra identidad y propósito. Diga, identidad y propósito. Usted sabe cómo la identidad nos afecta, cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, cómo nosotros entendemos nuestro lugar, quiénes somos y cuál es nuestro propósito, marca nuestra vida, marca nuestro comportamiento, marca la manera en la que nos desenvolvemos en el mundo. Así que lo primero que vamos a ver es nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Con qué propósito
hemos sido creados y por qué afirmamos que somos corregentes. Acompáñenme a Génesis. Génesis en el capítulo 1. Dios ha venido hablando a toda la creación en existencia. Él ha creado. A medida que Él va hablando, todo se ha ido creando. Y llega ahora que ha creado el ambiente correcto para sostener la vida. Él comienza a crear a todos los seres. Dice Génesis 1 en el verso 25. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie, y Dios vio que esto era bueno. Y ahora entramos nosotros en la escena, en este hermoso drama de la creación. En el verso 26 hay un diálogo interno de Dios donde Él expresa su propósito y dice: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. ¿Cómo? A nuestra imagen, para que sean como nosotros. Y luego dice, ¿ellos qué? Perdón, ¿ellos qué? No los escucho. ¿Ellos qué? Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y todos los animales pequeños que corren por el suelo. Ha venido creando, se ha ido desarrollando todo ese ambiente para sostener vida. Ahora está creando la culminación, la cúspide de esa creación, y nos crea con un propósito, y el propósito es reinar. Dice en el 27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y ¿qué? Perdón, ¿cómo dice? Más fuerte que gobiernen sobre ella. Gobiernen sobre ella. Pastor, pero eso del gobierno, a Dios no le gusta eso del gobierno. Eso no es para la iglesia ni para los cristianos. Hay que dejar que los otros, que los del mundo, se metan en los asuntos del mundo. Nosotros nos ocupamos de lo de Dios. Y Dios nos manda a gobernar. Continúa diciendo, reinen sobre, de nuevo, las aves, los peces, los animales. Reinen, gobiernen. Desde el principio Dios nos dio una identidad y un propósito. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Esto significa que llevamos dígalo conmigo, llevamos su carácter, su creatividad y su autoridad. Otra vez, su carácter, su creatividad y su autoridad. Gobernar, cuidar y multiplicar. En Génesis 2:15 vemos que Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y para que lo cuidara, para que lo administrara. Esto nos enseña que gobernar no es explotar, sino administrar con sabiduría y amor lo que Dios nos ha confiado. El doctor Miles Monroe enseñaba, insistía, el reino de Dios no es una religión, es un gobierno. Dígalo conmigo, el reino de Dios no es una religión, es un gobierno. Y como ciudadanos de ese reino estamos llamados a gobernar con justicia, con amor y con excelencia, a reinar. Y reinar no es dominar, es servir. Dígalo conmigo, reinar no es dominar, es servir. Y es que
nosotros creo que estamos tan distantes en tiempo, en espacio de la idea de monarquía, de entender esa nobleza, de entender el propósito del reinado, que no terminamos de entender para qué existe un rey. Y por eso no terminamos de entender por qué o a qué somos llamados al ser corregentes. Pero reinar no es dominar, es servir, es reflejar el corazón de Dios en todo lo que hacemos. Y vemos ejemplos poderosísimos de esto en la palabra de Dios. José a través de muchas situaciones muy adversas para él, para su vida, entendiendo su llamado, entendiendo su identidad y propósito. José termina dirigiendo, administrando, gobernando de una manera tan capaz y tan buena que es puesto ¿en qué posición? En Egipto. El segundo del faraón, el regente, gobernando en nombre del faraón. ¿Cuál es el caso de Daniel? Un muchacho, un joven convencido de su Dios, de a lo que Dios le había llamado, con una relación cercana, con una identidad afirmada. Que cuando culturalmente se lo quieren llevar por otro lado, él se para y él dice: yo mantengo mi identidad. Pero lo hizo alejado del gobierno, lo hizo alejado de los asuntos del mundo. Todo lo contrario. Daniel hizo un trabajo, fue tan excepcional que llegó a ser el segundo del rey. Una relación tan cercana que dicen que el rey lloraba de preocupación por él, por su amigo Daniel. Una influencia, un impacto en aquel imperio. Nehemías en su servicio fiel, en su buena administración y gobernanza, llega a tener el favor del rey. Y el rey es el que le apoya y le impulsa para la reconstrucción. Y no digamos los ejemplos directos de ese reinado. Moisés, que es llamado por Dios para tomar la autoridad, para dirigir a aquel pueblo. David, que es puesto como rey, un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Esther, que es llevada a aquel lugar especial y que es retada. Y se le dice a Esther: ¿no será que para una hora como esta has sido llamada? Y yo quiero que el Espíritu Santo nos rete a cada uno de nosotros hoy. ¿No será que para una hora como esta nosotros estamos siendo llamados? Débora, una gobernadora, guerrera, campeona en batalla. Tantos ejemplos bíblicos. Y nosotros no, pero es que no hay que meterse en eso. Hay que dejárselo a esa gente. No, yo de política nada. Yo del gobierno no quiero saber nada de gobernar. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Lo que tenemos que entender, y este es el punto número 2, que nuestra autoridad, dígalo conmigo, nuestra autoridad viene del rey. Otra vez, nuestra autoridad viene del rey. Acompáñame al Salmo 2. Salmo 2 es un salmo maravilloso. Y el salmista describe de una manera poética, hermosa, la confianza de nuestro Dios ante las naciones y ante los otros reyes. Porque dice en el verso 2,
Salmo 2, verso 2. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompan las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Y ese grito parece ser un grito actual que reconocemos en tantísimos lugares. Pero escuchen cómo responde nuestro Dios. Verso 4. Pero el que gobierna en el cielo tiembla cuando los escucha. Pero el que gobierna en el cielo busca dónde esconderse. Pero el que gobierna en el cielo dice, no, ese es asunto de los hombres y yo no me meto. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Después, verso 5, después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Como herencia a las naciones, incluyendo a Honduras. Ahora, ¿tenemos algún problema declarando que Cristo es Rey de todas las naciones que las ha recibido como herencia? ¿Tenemos algún problema? No, gritamos amén, gritamos aleluya. Pero ahora escuchen lo que dice el salmista. Solo avance unas cuantas hojas. Salmo 8. Avancemos al Salmo 8. En el verso 4. El salmista comienza haciendo la misma pregunta que quizás muchos hacen. Muchos que quieren ser muy apropiados, muy cuidadosos y medidos con sus palabras, que quizás con esa humildad equivocada preguntan, ¿y qué son los simples mortales? Para que pienses en ellos. ¿Qué es el hombre? Así dice la Reina Valera 60, ¿verdad? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dice, ¿qué son los simples mortales? Para que pienses en ellos. Los seres humanos, para que de ellos te ocupes. Verso 5. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste. ¿Qué hizo? Los coronaste. ¿Quiénes portan coronas? Los que reinan, los que tienen autoridad. Los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste. ¿Y qué más? Sometiste todas las cosas bajo su autoridad. ¿Y quién nos entrega esa autoridad? Nuestro Dios. Nuestro Dios. Nuestra autoridad no viene de nosotros mismos, ni de los reyes o gobernantes terrenales. Viene de Dios. Y es importante que la iglesia en Honduras, y que me escuche toda la iglesia en Honduras a través de esta transmisión, nuestra autoridad no viene de nosotros mismos, ni de los reyes o gobernantes terrenales. Dígalo conmigo, nuestra autoridad viene de Dios. Amén, amén, aplaudamos eso, afirmemos eso. Él es el Rey Supremo y nosotros somos sus hijos. Y es su Espíritu Santo el que confirma esto. Romanos 8:16. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y escuchen, ¿recuerdan lo que había recibido Jesús, Salmo 8, como herencia? ¿Qué había recibido? Las naciones, dice el verso 27 de Romanos 8. Verso 17 de Romanos 8. Así que como sus hijos también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios.
Jesús, hablándole a sus discípulos, cuando Él quiere entregarles la misión que Él ha recibido, les insiste: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Así que en esta hora, escuchando este mensaje, recibiendo esta autoridad del cielo, no tengo el tiempo para toda la historia, pero recuerden aquel momento del profeta. El profeta que se enfrenta ahora a Dios y que en aquel encuentro dice: ay de mí, voy a morir porque he visto al Santo. Y aquel ser se acerca, toca sus labios con una brasa ardiente y luego se escucha que Dios hace la pregunta: ¿quién irá en nombre de nosotros? ¿A quién enviaré? Y la respuesta del profeta es: aquí estoy yo, envíame a mí. Hoy Dios sigue buscando hombres y mujeres dispuestos a ser sus enviados, a ser sacerdotes y reyes, a llevar su luz a un mundo de tinieblas. Y la pregunta es: ¿está dispuesto a decirle al Señor: aquí estoy yo, envíame a mí? Muy bien, tercer punto. ¿Cuál es nuestro campo de misión? Si somos nosotros los enviados, ¿a dónde estamos siendo enviados? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para poder entender esto, para nosotros es valioso, es importante poder entender entonces cuál era la misión de Jesús. Porque decimos, somos comisionados, ¿verdad? Así llamamos el pasaje. Mateo 28, 18. Es la gran comisión. Entonces la misión que Jesús tenía es la que Él nos entrega y a la vez nos confía a nosotros. Entonces, para poder entender cuál es esa misión, preguntémonos cuál era la misión de Jesús. Y hay un pasaje maravilloso. El evangelista Lucas captura el momento en el que Jesús entra, toma aquel rollo de Isaías y lee una profecía, la cual dice: esta palabra se ha cumplido hoy. Y dice esa profecía, Lucas 4, en el verso 18. Este es el pasaje que él lee en el rollo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Este es el corazón del reino: redimir lo que está perdido, restaurar lo que está roto, liberar a los cautivos. Cuando el señorío de Cristo se adueña de nuestros corazones, la cultura debe de ser transformada. Lo voy a repetir, le voy a pedir que usted lo repita conmigo. Cuando el señorío de Cristo se adueña de nuestros corazones, ¿recuerdan que eso estábamos confesando hace poco en canción? Tú y yo también, para aquí en la tierra tu reino establecer. Eso es el señorío de Cristo sobre nuestra vida. Cuando el señorío de Cristo se adueña de nuestros corazones, dígalo conmigo, la cultura debe ser transformada. No estamos llamados a destruir la cultura, sino a redimirla, a llenarla de los valores del reino de Dios. Y esto significa por lo menos dos cosas importantes, dos movimientos importantes. Primero, potenciar lo bueno. Todo lo que es justo, noble, correcto y humano, divino, porque Dios está enfocado en nosotros. Todo lo que es justo, noble, correcto y humano, divino, debe ser fortalecido. Como hijos de Dios debemos ser los mejores en lo que hacemos, reflejando la excelencia de nuestro Padre. Pero hay cosas malas.
Hay cosas que no están bien. Hay cosas que no deberían de ser, que van en contra de la voluntad de Dios para nosotros. Y ante lo malo, entonces esa segunda acción es reemplazar lo malo. Donde hay injusticia, corrupción, opresión o pecado, estamos llamados a ser agentes de cambio. No podemos quedarnos callados. Somos la luz del mundo y donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. ¿De acuerdo? Recordamos que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos ¿de qué? ¿De sus congregaciones? ¿Solamente con los hermanos en la iglesia? Vayan y hagan discípulos ¿de qué? De todas las naciones. ¿Cuál es el campo? ¿Cuál es la misión? Todas las naciones. Esto significa que nuestra tarea no se limita a las 4 paredes de la iglesia, del edificio de la iglesia. El mundo es nuestro campo de misión. El pastor Evelio lo predicaba el domingo pasado. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a los cristianos. Amén, aleluya. Porque de tal manera amó Dios a los buenos y no se mezclan con el mundo. ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego Jesús ora, Juan 17, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Pero yo creo que nos confundimos tanto. Y quiero presentarles una imagen que para mí es poderosa en este día, que quiero que se quede grabada. Hay un deporte que la verdad es que yo no lo entiendo mucho, don Salva, pero es un deporte nuevo y creo que ha adquirido bastantes seguidores, en especial en los últimos años. Y son las carreras de automóviles. Las automovilísticas, ¿verdad? Esas carreras, y hay diferentes carreras, Fórmula 1 y NASCAR y un montón de competiciones. Y hay algo que sucede en estas competiciones. Hay un equipo que trabaja en el que llaman el pit, que es como el taller. Es el lugar donde cuando van en la carrera los vehículos se detienen y el propósito de ese lugar es arreglar todos los problemas o todas las necesidades que el vehículo pueda tener para despacharlo lo más rápido posible para que pueda ganar la carrera. Yo no he escuchado de ninguna de estas competencias que gane el que tenga el mejor equipo trabajando en el vehículo, que gane el que tenga las llantas más nuevas, que gane el que tenga los frenos mejor puestos. ¿Cuál es el que gana? Gana el que corre y pasa la meta primero. Pero me parece que nosotros vivimos nuestra fe queriendo quedarnos en el taller, queriendo quedarnos en el pit, tener las llantas nuevas, tener los frenos buenos, arreglar todas las cosas. Pero el éxito verdadero está en salir lo más rápido posible de ese pit, de ese taller, para poder ganar la carrera. Nuestro trabajo aquí en Vida Abundante de los pastores, del pastor Evelio, la pastora Luz y el pastor Pedro, es poder cambiarle los neumáticos a ustedes lo más rápido posible, poder arreglar esos frenos, poder dejarlo lo mejor posible para que puedan controlar ese vehículo, pero para despacharlos de aquí lo más rápido posible y que puedan ganar la carrera. Colegio de la Fe, pastora Lucy, entrar a recibir para salir a servir. A nadie lo queremos dejar ahí eternamente. Los queremos despachar lo más rápido posible para que vayan y hagan y cumplan la misión que han recibido de Cristo. Amén. Muy bien, y el último punto.
parte de ese llamado. ¿Cómo entender este llamado? Y les decía, a nosotros nos cuesta entender lo que verdaderamente es la realeza, lo que verdaderamente es la nobleza, cuál es el objetivo de ser un rey. Me parece que somos como los cochinitos dormilones. ¿Se acuerdan de los cochinitos dormilones? ¿Se acuerdan de Cri-Cri ustedes? Si les digo, ustedes están muy chiquitas, no saben quién es Cri-Cri. Pero algunos de ustedes se acuerdan de Cri-Cri y se acuerdan de los cochinitos dormilones. Pues uno soñaba que era un rey y de momento quiso un pastel. Su gran ministro hizo traer 500 pasteles, no más para él. Muy bien. Y nosotros pensamos en la realeza, pensamos que hemos sido llamados a ser corregentes y queremos 500 pasteles, no más para él. Y eso se aplica también a nuestros gobernantes, a nuestros líderes de nación. Entran a los lugares, pelean, prometen, hacen campañas y llegan al lugar, 500 pasteles, no más para él. Yo estoy molesto, me incomoda. Nosotros hemos sido puestos en un lugar de autoridad. Todo el que gobierna, todo el que reina, el que administra, aquel que es puesto en un lugar de liderazgo, es uno que tiene una voz, una influencia, un alcance mayor. Y tenemos que usar esa voz, esa influencia que tenemos para un propósito, que es el servicio. Pero lo que yo veo y en abundancia es que esa voz, ese puesto, se usa para 500 pasteles, no más para él. Me molesta a mí, me molesta cuánto se gasta en esta administración y en las anteriores. Cuánto se gasta en publicidad, nuestros gobiernos con nuestro dinero. ¿Cuánto pagamos usted y yo en publicidad? Tapan un bache y ponen un rótulo. Usted y yo estamos pagando eso. Usan la voz, usan esa influencia que tienen para 500 pasteles, no más para él. Pero no lo puedo denunciar solamente en el gobierno. Porque el punto, la verdad que estamos enfatizando es que nosotros somos regentes. Es que nosotros somos llamados a reinar. Y es que nosotros tenemos una voz. Acompáñenme a Proverbios 31. No se me emocionen las mujeres, no vamos a llegar hasta la mujer virtuosa. Quiero que sepan, señoras, mujeres todas, que hay versículos antes del pasaje de la mujer virtuosa también, en Proverbios 31. Y eso es lo que quiero que leamos hoy. Es otra mujer virtuosa, que es la mamá del rey Lemuel, que le está enseñando a reinar. Una madre interesada, deseando lo mejor por su hijo, que también es rey, que va a reinar, que tiene que cumplir con ese llamado. Y que le dice, no es de reyes ser dados al vino. No es de reyes dejarse llevar por el licor. En otras palabras, 500 pasteles, ¿verdad? Todo lo que yo quiero, satisfacer todas mis necesidades y todo lo de los míos. Y le dice, dale vino al pueblo para que olvide sus penas. Y después le dice esto, Proverbios 31. Estamos en el verso 8. Habla a favor de los que no pueden
hablar por sí mismos. Tienen un lugar de autoridad, de influencia, una plataforma. No la usas para tu propio beneficio. Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos. Y asegúrate de que se les haga justicia. No podemos quedarnos callados ante la injusticia. ¿Quiénes son aquellos que no tienen voz? Porque yo veo tanto rótulo, yo veo tanta cosa, tanta propaganda en todos los espacios publicitarios, anuncio tras anuncio. Y en especial ahora que comienzan las campañas, todo el mundo va a hablar a favor, no a favor, todo el mundo va a hablar en nombre de los pobres. Pero ¿cuántos hay que se quedan sin voz? Los que no llegan a las noticias porque no es lo que vende. Y es nuestro trabajo, nuestro llamado como reyes, como regentes, a poder alzar la voz. ¿Quiénes necesitan que levantemos la voz? Por lo menos 4. Los pobres. Hoy hay millones de personas que viven en extrema pobreza, sin acceso a lo básico para sobrevivir. Como iglesia estamos llamados a ser generosos, a compartir lo que Dios nos ha dado y a luchar, escuche bien, a luchar contra las prácticas y estructuras que empobrecen a la nación. No podemos olvidarnos. No podemos quedarnos callados. Tenemos que abrir la boca, alzar la voz por ellos. Y sí quiero hacer una nota. El año pasado yo predicaba un mensaje que se llamaba, lo titulamos ¿Cuáles pobres? ¿Recuerdan? Porque hay que saber entender en realidad cuáles pobres. Todo el mundo va a hablar a favor en nombre de los pobres ahora, pero hay que saber entender. Pero hay algunos que sí son víctimas de prácticas y estructuras que empobrecen. El asistencialismo y el populismo son de esas prácticas que empobrecen y que multiplican a los pobres. Y hay que decirlo. Otro grupo de los que no tienen voz, los no nacidos. Los más vulnerables de todos, aquellos que aún no han nacido, necesita que defendamos su derecho a la vida. No a medias tintas, no es que hay que considerar, sino que alcemos la voz por ellos. La vida es sagrada. El enemigo, nuestro enemigo, siempre busca atacar y robarnos a nuestras nuevas generaciones. Y ahora lo estamos haciendo de una manera muy astuta, antes de que puedan nacer. Como hijos de Dios debemos ser una voz para aquellos que aún no tienen voz. Los abatidos e indefensos. Cuando la legislación y los sistemas de justicia se manipulan para beneficiar o afectar según antojos, según preferencias o intereses particulares, las víctimas de abuso se multiplican. Hay más abatidos y hay más indefensos. La justicia debe caer, como lo describe la palabra, como un rocío. ¿Cómo debe caer la justicia? Como un rocío, no selectivo, sino que de manera amplia, de manera generosa, o como lo decimos en buen hondureño, parejo. Amén. ¿No hay aménes aquí en esto? Que caiga ese rocío, que fluya la justicia. Y luego lo tengo que decir, tengo que incluir este grupo y abogado. Un día vamos a dar más estadísticas en esto. Hoy el tiempo nos lo impide, pero los esclavizados. Es alarmante saber que el tráfico humano y la esclavitud moderna son realidades que claman por justicia. No podemos ignorar el sufrimiento de tantos, en especial mujeres y niños, que viven en maltrato, abusos
y condiciones inhumanas. Y usted y yo somos llamados a alzar la voz. El doctor Miles Monroe decía, el liderazgo del reino no se trata de poder, sino de servicio. Y el pastor Evelio nos ha predicado y nos ha insistido por años, nobleza obliga. Dígalo conmigo, nobleza obliga. Levantar la voz por los desvalidos es una expresión de nuestro liderazgo como hijos del rey. Es nuestra regencia. El llamado a reinar es un privilegio inmenso, pero también nuestra responsabilidad sagrada. Fuimos creados a imagen de Dios, redimidos por Cristo y empoderados por el Espíritu Santo para transformar el mundo. Las naciones, que son la herencia de Cristo, nos la ha confiado a nosotros para discipularlas. Honduras, que es parte de esa herencia, nos la ha confiado a nosotros para discipularla. No estamos llamados a vivir vidas pequeñas y egoístas. Estamos llamados a impactar el mundo con el poder y la gracia de Dios. Nosotros, usted, está llamado a discipular a Honduras. El reino de Dios no es un lugar físico, es una realidad que se manifiesta donde quiera que sus hijos viven en obediencia y en amor. Y yo quiero invitarle a usted a cerrar sus ojos por un momento y con nuestros ojos cerrados a que escuchemos en nuestro interior el diálogo de nuestro Dios, preguntando, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá en nuestro nombre? Y que al escuchar ese llamado, al escuchar ese reto, podamos cada uno responder, aquí estoy yo, envíame a mí. En el nombre de Jesús. Bendecimos, Padre Celestial, a Honduras, esta tierra que tú has recibido como herencia y que ahora nos la confías a nosotros para gobernar, para administrar bien, para procurar el bien en esta nación. Queremos asumir nuestra responsabilidad y nuestro reto, ese lugar de privilegio y ese compromiso de ser corregentes en esta nación. Gracias, Padre, porque vamos a seguir estudiando, porque vamos a seguir enfatizando estas verdades. Bendecimos a Honduras en el nombre de Jesús. Amén.